Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer algunos versos de esta palabra. Verso 13. Dice la Escritura, capítulo 1, verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Una alabanza al Señor. Dios les bendiga y tomen asiento tan amable. Ya oramos. Y bueno, uno cuando viene a este lugar, pues uno ora para que Dios lo bendiga y le hable. Amén. Voy a tratar un tema en esta mañana, con la ayuda de Dios, titulado La santidad en toda vuestra manera de vivir. Amén. La santidad en toda vuestra manera de vivir. La santidad es un atributo de Dios, es la misma esencia de Dios. Por eso significa en él pureza y perfección absoluta. Amén. Él es santo en su esencia. Para nosotros como creyentes o cristianos, significa que hemos sido separados o apartados. Separados del mundo para Dios y apartados del pecado para vivir en santidad. Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo como Él es santo. Por eso leímos al finalizar del verso 15 y el verso 16, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Vamos a mirar en esta mañana cómo podemos llegar a ese nivel de lo que pide Dios a sus hijos. Que de antemano les digo, puede ser a veces complicado pensarlo o decirlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos a Dios y estamos en el camino de la perfección. Todo comienza cuando Adán y Eva por allá en Génesis lo relata y cometen un pecado de la desobediencia hacia Dios. Este pecado hizo una división entre el hombre y Dios. Todos conocemos la historia del momento en que Eva se dejó llevar y acompañó de esa misma manera a Adán, aquella mujer. Pero hubo una división, hubo una barrera. Porque, ya lo dijimos, la esencia de Dios es la santidad. Pero la única manera que podía haber para restaurar la comunión con Dios era que el hombre se separase del pecado. Y esta unión la encontramos por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y adicional a ello, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Es la única manera en la cual
podemos encontrar una relación directa con Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Puede ser posible que para muchos es difícil pensar o acceder a pensar que podemos tener una comunión con Dios, porque nos han enseñado a muchos de nosotros que no tenemos relación con Dios, o que Dios está muy lejos y muy distante de nosotros. Nos enseñaron que Dios está arriba en el cielo, y para llegar allá hay que tener platica siquiera a la luna. Pero gracias a Dios que así no es, que tenemos entrada directa al trono de la gracia por su muerte y por su resurrección. Gloria al Señor. Pero en una ocasión, como lo relata Juan en el capítulo 3 y el verso 3 en adelante, había un hombre que estaba inquieto y se llamaba Nicodemo. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue a preguntarle a Jesús de noche, a hacerle una pregunta, a dialogar con Jesús porque tenía un cuestionamiento como muchos de nosotros lo podemos tener. Pero Jesús, en su inteligencia y en su sabiduría, le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, como cualquier mortal y ser humano pregunta, es una pregunta muy natural. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo no sé y no me imagino lo que pensaría Nicodemo, otra vez yo y mi mamá, ¿cómo vamos a hacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos tener una relación directa con Jesucristo, con Dios, con nuestro Salvador, con el Santo. Y necesitamos tener y buscar esa relación íntima con Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y seguiremos pensando y seguiremos actuando conforme a la carne. Pero cuando hemos sido bautizados, Dios nos ha transformado. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha renovado. Nos ha hecho nuevas criaturas. Efesios el capítulo 4 y el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y sabe que me gusta, verso 23, y renovados, ¿qué? En el espíritu de nuestra mente. Y sabe que dice también, y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya somos o estamos llegando a ser semejantes a la voluntad de Dios. Ya nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser se acerca conforme a la bendita y santa voluntad de Dios. Que eso es lo que nosotros necesitamos llegar a hacer. Porque les cuento algo. Los que se han bautizado conmigo, seguimos siendo de carne, amén. Gracias a Dios por ese amén. Seguimos como que nos bautizamos y como que salimos del agua y decimos, ¿y entonces cuál fue el cambio? El cambio está en la conciencia que tenemos hacia Dios. Yo les quiero contar algo que creo que algún día se los conté. Cuando me bautizaron aquí,
que la pila bautismal estaba ahí. Yo recuerdo que cuando el pastor me sacó de ahí, les confieso algo en el nombre de Jesús. Yo sentí que todos mis pecados habían sido perdonados y me sentí un hombre libre. Dije, ahora verdaderamente sí siento el perdón de mis pecados. Bendito el nombre de Jesús. Porque yo una vez confesé los pecados, o como 3 veces confesé mis pecados. Y por ahí está mi madre, que una vez me dijo, vaya comulgue porque está muy grosero, confiésese. Y yo me confesé. Y bueno, me dijeron que es lo que tenía que hacer y regresé a la casa. Y hermanos, otra vez la embarré. ¿Y sabe qué me dijo mi madre? ¿Para qué se confesó? Si volvió otra vez a hacer lo mismo. Vaya y vuelve, se confiesa. Bendito el nombre de Jesús. Éramos ignorantes. Pero Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el entendimiento y nos ha renovado para ser nuevas criaturas. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque primera de Pedro, el capítulo 3 y el verso 21 dice, el bautismo que corresponde ahora, a esto ahora, nos salva. O sea, sí nos salva. Pero ¿sabe qué me gusta también? Lo que está entre paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como qué, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y si a usted le dijeron, te vas a meter donde los evangélicos para que te laven el cerebro, no te enojes, no te enojes, porque es verdad. Dios nos ha lavado la conciencia, nos ha dado una nueva conciencia. Pero no solamente hemos sido lavados, sino que hemos sido renovados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Allá te vas a ir a que te laven el cerebro, diga gloria a Dios, sí me lavaron el cerebro y también me perdonaron los pecados en el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué pasa eso? Cierro paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Dios resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y por eso podemos sentir la presencia. Por eso usted ahorita los veía que estaban unos hablando en lenguas, otros estaban llorando, otros estaban cantando. ¿Sabe qué es eso? Ese es el fruto de la aflicción de mi Cristo. Y por eso tenemos libertad para adorarle. Y por eso tenemos libertad para glorificarle. Porque Él nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Santo es Dios. Pero les tengo una noticia, hermanos. Les tengo una noticia. A los que se van a bautizar, a los que están hace poquito bautizados y a los que llevamos muchos años bautizados. Cuando usted la conciencia le cambia, cuando Dios le abre el entendimiento, usted ya sabe que esto es pecado y que esto también es pecado. Amén. Porque mucha gente pecaba deliberadamente y no sentía como ese arrepentimiento, como ese dolor, como esa angustia en lo que estaba. Pero cuando el Espíritu Santo intercede en nosotros, por eso nosotros cuando sentimos el llamado de Dios, estamos arrepentidos y compungidos por haber ofendido a un Dios tan santo y tan bueno. Ahí es cuando Dios y su Espíritu Santo comienza a orar en la mente del ser humano. Pero les digo algo, comienza una pelea, una lucha entre la carne y el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos ni se voltean a mirar. No se pueden saludar. Mejor. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué? Lo que quisierais. Amén. Somos hechos de carne y hueso. Por eso a veces nos bautizamos. Y mi experiencia personal, yo me bauticé y hermanos, pues Dios ya me perdonó. Pero yo me bauticé y bendito el Señor, le fallé a Dios con un mal pensamiento, con una mala actitud. Entonces yo dije, entonces ¿para qué me bauticé? Si le iba a fallar a Dios. Pero yo no tenía el entendimiento de saber que la lucha continuaba entre el espíritu y la carne. Porque esta carne sigue jalando, sigue teniendo atracciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, le sigue gustando a los ojitos. Amén. Pero ¿sabe qué dice? Primera de Juan, el capítulo 12, el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque es que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿y quién no tiene deseos de la carne? Los deseos de los ojos. Hay cosas ricas para mirar afuera, para pensar. Y si usted no le ha pasado, Dios lo bendiga, hermano. Usted es un santo del Señor. En serio, hermano, vea, mi respeto si ahora ora por mí. Porque todavía estoy batallando. Todavía me llegan momentos difíciles a mi vida. Todavía hay cositas por ahí que uno dice, bueno, ¿esto qué? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esos deseos que hay en nuestra vida. Esos deseos que hay. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por allá dice otra parte más fuerte, animal. Y entonces hay un deseo. Y lo voy a explicar como en los muñequitos. Aquí hay un diablito y aquí hay un angelito. No me malinterpreten, por favor. Y entonces ahí está el otro diciendo, hacele, pecas, no hace daño. Y aquí está el otro, sos hijo de Dios, sos santo, Dios te ama. Y por aquí, una vez, eso no tiene nada de malo. Y por aquí, acuérdate que te bautizaste. Y por aquí, no, eso Dios te perdona. Y por aquí, sed santos, porque yo soy santo. Y entonces empieza la pelea y empieza la pelea. ¿Y quién es que va a ganar? Pablo el apóstol le refiere a los romanos en su carta lo difícil que es tomar una decisión en la carne y desear cambiar un hábito o una actitud mala por una buena. Si no es por el Espíritu, no será nada fácil. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es capaz de vencer. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo que obra en mí. Bendito el nombre de Jesús. Librar esa batalla, hermanos. Librar esa batalla. Con todo respeto, no se libra en Alcohólicos Anónimos, ni en Narcóticos Anónimos, ni se libera con el péndulo. Eso no se libera así. Eso se libera con el Espíritu Santo de Dios. Es Dios en mí que obra. Es el Espíritu Santo en mí que me ayuda a vencer las tentaciones y las pruebas que cada día se presentan en mi vida. Romanos capítulo 7, verso 14, Pablo hace una referencia a los romanos y les dice cómo es ese manejo entre la carne, entre la lucha que hay con el Espíritu. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quieres, sino lo que aborrezco, eso hago.
Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo le explica a los romanos cómo es esa contrariedad. ¿Y cómo puede llegar a sentirse uno afligido por querer agradar a Dios, pero hay algo en mí que es la carne que no permite agradarle? Estaba leyendo este texto y uno se pone a pensar que a veces llegan esos momentos que le refería ahora, de que uno se bautiza y uno ya sabe que no puede tocar el pecado. Uno se bautiza y la verdad, hermanos y amigos, uno sabe que uno es para Dios. Uno sabe. Uno se siente perdonado. Uno se siente santificado. Pero llegan los momentos de la tentación y las dificultades, cuando por ahí una que otra vez aparece la carne. Y entonces uno quizás pensará que está derrotado. Pero primera de Pedro, el capítulo 6, 5 y el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra angustia sobre Él, echando todas las tentaciones sobre Él, todas las dificultades que yo tengo sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces no nos las podemos dar de guapos. No, yo salgo de esta dificultad, yo salgo de esta tentación. Yo tengo el Espíritu de Dios y vais enfrente, y entonces ¿cuántos son? A pelear allá con los espíritus. No, hermanos. Seguimos siendo débiles y Dios sigue siendo fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando venga la tentación o la prueba? Señor Jesús, esto me está tomando ventaja. Parece que no voy a ser capaz, Señor, ayúdeme. ¿A usted le ha pasado alguna vez? Cositas por allá, cositas, que las sabe usted nomás. Porque si le digo al hermano se va a escandalizar. Y si le digo al pastor, pues ¿qué va a pensar de mí? Entonces yo digo, no la puedo contar a nadie, entonces ¿yo qué hago? Me muero con ella. Y entonces la vida espiritual, ¿qué? La parte espiritual, ¿qué? Y a Dios, oiga, hermanos, y hay hermanos que dicen, es que si le cuento a Dios me da pena. ¡A Dios! Sí, hermanos, así es. Si le cuento a Dios me da pena. Es que Dios es tan santo, hermano, y si yo le cuento eso a Dios, ay no, qué pena con el Señor. Mucho cuidado, que con pena vas a fracasar. Pero la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se acuerda de que usted y yo somos polvo, que esta carne es débil y que solamente en Él y por Él podemos prevalecer. No le dé pena con Dios decirle las imperfecciones. Porque de hecho, todavía no somos perfectos. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar.
Estamos en el camino de la perfección. Ahí estamos, ahí estamos. Por tal razón tenemos que dejar atrás la naturaleza carnal o pecaminosa, entregando todas nuestras voluntades a Cristo. Y esto incluye nuestros pensamientos. Y me vuelvo atrás. A los que le da pena con Dios contarle las cosas. ¿Qué no sabe Dios? Hasta la que más cabello tiene aquí. ¿Sabe el Señor cuántos cabellos tiene usted? Sí, el Señor sabe cuántos tiene. Ay, esta mañana peinándome se me cayeron 3. Pues el Señor sabe cuántos le quedaron. Él es Dios. Y Dios todo lo sabe. Por eso dice humillados, porque humillación significa dejar lo que yo soy para aceptar la voluntad de Él. Pero de lo contrario, ¿soy qué? Orgulloso. No, yo me quedo con mi problema, yo soy capaz solo. Usted es capaz solo. He conocido más de uno que ha sido capaz solo. Y le digo la verdad, aquí no está. No lo veo. Pero he conocido a más de uno que dice, no soy capaz, no puedo, tengo miedo. Y aquí estamos por Él. Porque Él nos ha ayudado, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha fortalecido. Romanos el capítulo 8 y el verso 5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Les queda muy difícil. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es que no puede. Por mucho que usted quiera cambiar, apreciado amigo, no puede. No es de querer, no es de la voluntad. La voluntad la tenemos que rendir es a Dios. Cuando usted rinde la voluntad a Dios es diferente porque Dios todo lo puede hacer. Cualquier dificultad que usted tenga, cualquier pensamiento, cualquier situación que usted viva, Dios sí la puede solucionar porque Él conoce su pensamiento, su manera de actuar, de pensar, de comportarse y Él sabe cuál es el remedio. ¿Acaso no dicen algunos hombres de la Biblia, tú me has conocido, tú me has formado, mi embrión vieron tus ojos? ¿Qué significa esto? Que Dios sabe todo desde mí, desde el primer día. No lo conoce ni su mamá, hermano. Ah, y le digo otra, ni usted se conoce, pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe que usted tiene ese problema, pero también sabe cuál es la solución. Colosenses el capítulo 3 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. ¿Cómo qué? Como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis cuando, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que batallan contra ¿qué? Contra el espíritu. Amén. A veces nosotros somos realmente, decimos, bueno, yo quiero llegar al camino de la perfección y quiero ser santo. Pero a veces hay cosas que batallan en nuestras vidas y que nos van contaminando. Y aquí está diciendo, por ejemplo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, los que mienten unos con otros.
Pero dice, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice también el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Nosotros hemos sido escogidos por Dios. Usted ha sido escogido por Dios desde el último hasta el primero aquí. Dios lo escogió. Eso es una gran bendición. Que Dios haya puesto la mirada en usted. Dios lo ha escogido. Y por ser escogidos de Dios, nos ha hecho santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por esa razón no deberíamos practicar el pecado. ¿Por qué? Como lo dije al principio, hemos sido separados. Santidad significa separación. Hemos sido separados de Él y para Él. Nos sacó del mundo, nos sacó de los vicios, nos sacó del pecado y nos trasladó a la vida eterna. Eso ha hecho Él con nosotros. No éramos merecedores de ello, pero así lo quiso Dios. Para nosotros es más fácil pensar y actuar en santidad, pero para el que no conoce esto le es imposible creer que uno se guarda para Dios. ¿Usted cree que uno puede vivir en santidad? ¿Usted cree que uno puede agradar a Dios? ¿Por qué? Porque usted tiene la mente renovada para Cristo. Porque Dios le ha dado un nuevo renacimiento en su mente. Las personas de afuera les parece muy difícil pensar que nosotros nos guardamos para Dios. La gente afuera no cree que uno es santo. Y si usted le dice que nosotros somos santos, se enojan. Y le dicen a uno que respeten, que los santos son otros. No, déjeme decirle que hay santos que tienen manos y palpan. Hay santos que tienen ojos y ves. Hay santos que tienen oídos y oyen. Hay santos que tienen pies y caminan. Y esos son el pueblo de Dios. Esos son los santos que ha escogido el Señor. Primero los Corintios, el capítulo 2 y el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Son locura. Jovencitos y jovencitas que me escuchan, y creo que es verdad, cuando ustedes les preguntan, ¿usted cuántos años tienes? Un ejemplo. Tengo 30. Y entonces usted conversa con los amiguitos ahí o las amiguitas. Y usted dice, sí, yo soy virgen. ¿Qué? ¿Virgen? A los 30. Mentirosa. Se va a enloquecer. Pero la Biblia dice eso. El hombre no comprende estas cosas. El hombre no sabe que nosotros nos hemos guardado para Dios. El hombre no sabe que tenemos un espíritu que Dios nos ha dado para guardarnos en Él y para Él. Porque estas cosas no se disciernen así naturalmente, sino que se disciernen por el Espíritu. Yo soy santo y mi vida le pertenece a Dios. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Por eso nosotros decimos, este mundo como está de al revés. Este mundo como está, unos con otros, otros con unos. ¿Y sabe qué le dice el que no tiene el Espíritu de Dios? Eso es muy normal. A mí no me parece. Ellos tienen libertad. ¿Y eso lo ven? No, hermano, es que ellos son los normales. Los raros somos nosotros, que agradamos a Dios. A las personas les cuesta creer que uno no puede llegar virgen al matrimonio. Eso es una vil mentira para ellos. Eso es la mentira del millón. Hablo en cuanto a los solteros, pero también para los casados. Quizás uno conversa con los amigos y uno dice, no, yo soy marido de una sola mujer. No, hermano, eso es mentiras. Está desactualizado.
O sea, que usted es con una y ya, sí, con esa y ya, es mi esposa. No, yo no puedo creer, pero usted sí tiene esto y lo otro. Y lo mismo le dicen a la hermana, y usted tan bonita y apenas ha estado con su esposo, no sabe lo que está perdiendo, sí, ella sí sabe. Una enfermedad y cuántas cosas más. Pero nosotros no tenemos que agradar a los hombres. Nosotros agradamos a uno que nos tomó por siervos de Él. Nosotros estamos luchando, hermanos, porque se avecina algo especial. Ustedes me entendieron, hermanos. Para eso nos abstenemos, porque yo quiero llegar a ese día. ¿Cuándo es? Primero los Corintios, el capítulo 9 y el verso 25 dice, todo aquel que le lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren, los deportistas, ellos se abstienen de comer carbohidratos, muchas calorías, muchas grasas se abstienen. Nosotros nos abstenemos del pecado, nos abstenemos de fallarle a Dios, nos abstenemos de guardarnos para Dios, como la novia perfecta, como lo llama Él, la paloma mía, la hermosa mía. Y cada uno de nosotros estamos haciendo parte de esa novia. Gloria a Dios. Ellos para recibir una corona corruptible se abstienen, pero nosotros nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder luchar y continuar? Si me vienen las dificultades, si me vienen las tentaciones, ¿cómo hago? Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez nos dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y no me quiero referir solamente a la parte sexual. No, ya lo leímos arriba. Ira, enojo, maledicencia. Amén. Porque usted dice, no, es que el pecado suyo, la tentación suya puede ser diferente a la mía. Usted dice, a mí se me presenta una mujer bien bonita y hasta me puede pagar, y usted dice, no, a mí no me da nada. En cambio otro le cuentan algo y dice, ay, no sé qué lo cuento y cómo hago. Me dijeron que no lo podía contar, pero, ay, me muerto por contarlo. Esa es la batalla que usted tiene. Y usted así desencadena un chisme, una amargura o una ira. Pero entonces dice la palabra de Dios que batallan contra el alma. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas vuestras obras. Que los que estén afuera vean en nosotros que somos diferentes, que pensamos diferentes, que actuamos diferentes. De todas maneras, de todos los que hay unos que están reconociendo y están diciendo, definitivamente ustedes sí son diferentes a nosotros y me gustaría ser como ustedes. Hay unos que piensan así. Y las tentaciones vienen. Y las dificultades vienen y nos quieren como hacer caer. Me viene a la memoria en el año 98 cuando estaba pagando el servicio militar que hubo un complot contra mí. Se los cuento porque me lo contaron ellos mismos después. Y entonces hicieron una apuesta y no de un chicharrón. Hicieron una apuesta y dijeron, vamos a hacer pecar a Monsalve. Y pusieron plata.
Y la armaron, hermano, la armaron. Se los cuento porque ellos después me la contaron. Entonces ellos dijeron que cuadraron plata, fulano, perano y sutano. Y yo sí veía como ciertas actitudes y comportamientos raros. Entonces, que te invito allí, que vamos para allí, que, bueno, unas situaciones ahí. Definitivamente, pues, Dios lo guarda a uno. Pero llega un compañero del ejército de otra denominación que era muy amigo mío y llegó llorando. Pero estaba llorando, hermanos, un salve. No, yo no sirvo para nada. Yo no merezco ser hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Costa, hermano? No, Monsalve, ayúdeme. ¿Pero qué le pasa, hermano? Soy un pecador. Le dijo, ¿qué le pasó? Es que Julano, Perano y Sutano me invitaron a tomarme unas cervezas y yo me las tomé. Monsalve, yo no merezco. Yo, tranquilo, hermano, tranquilo. Dios te puede perdonar. Dios, no, ore por mí, güey. ¿Y sabe qué me dijeron, Monsalve? Que yo era un evangélico chiviado. Pero ¿sabe qué me dolió más? Que dijeron que Monsalve sí era un evangélico de verdad. Y yo, ¿cómo así? Yo sí. Bueno, ese hombre estaba destrozado. Cuando llegaron a contarme los que hicieron el complot, ellos me contaron toda la historia, cómo la tenían armada, y les cuento algo. A la carne estaba buena la propuesta, pero al espíritu, poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y usted sabe que me dijeron, Monsalve, usted es un evangélico de verdad. No como Julano que nos lo llevamos y cayó. Padre Celestial. Y así nos ha pasado a todos. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a usted le dicen, tómese uno, no lo está viendo el pastor, por aquí no hay nadie que lo vea, eso no hace daño. Y usted, es que evangélico, chiviado, yo sabía que era un chiviado, mentiroso. Así es. Pero ¿sabe qué? El Señor no nos dijo que no habrían luchas en el camino. Por el contrario, nos advirtió de las aflicciones, pero nos dio una recomendación: ser fieles, guardarnos en santidad y permanecer así hasta la muerte o hasta el día de su venida. Por tal razón, a todos nos llegan esos momentos de lucha. A David cometió varios pecados, entre esos el adulterio. Pedro quebró con un deseo de la carne en cuanto a la hipocresía. La iglesia en Corintio fue exhortada fuertemente por el apóstol Pablo, primero a los Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tremenda la exhortación que le da la iglesia a Corinto. Y muchos hemos vivido esa experiencia. Como le refería cuando estaba recién bautizado y hacía cosas que no le agradaba a Dios, me desanimaba. Y también llegar a pensar que no iba a ser capaz de continuar. Pero no nos podemos olvidar lo que dice la Biblia, que nosotros en este bautismo hemos alcanzado una buena conciencia hacia Dios. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados. Y si usted en esta mañana piensa y cree que no es digno, pues quiero decirle algo. Si alguno hubiera cometido pecado, confiéselo a Dios, entréguelo a Dios, tráigalo a Dios.
¿Sabe cómo es Dios? Es misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es perdonador. Dios no es como los hombres, la volviste a hacer otra vez. No. Él es como lo dijo a la mujer samaritana. ¿Cómo sería que no hubiera sido Jesús sino otro hombre? Usted sí es mucha sinvergüenza. 5 veces. Con 5 maridos, 5 maridos. No, muchacha, usted no tiene, no. Como dicen unos, usted no tiene perdón de Dios. Pero no el Señor que le dijo, mujer, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Yo entiendo eso. Pero como yo entiendo eso, te quiero decir algo. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Es posible que haya alguien que lo hayan señalado. Ese siempre la hace. Siempre. Pero ¿qué dirá Dios en esta mañana? ¿Qué puede decir Dios en esta mañana a cada uno de nosotros? La Biblia no menciona de quien tenga dificultades no verá al Señor. La Biblia no dice que el que tenga desánimo no verá al Señor. La Biblia no dice que el que tenga dificultades y problemas no verá al Señor. Lo que dice es que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿será que en esta mañana podamos decir, como dice capítulo 2 de Gálatas y el verso 20? Con Cristo, no con mi hermano, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vea, tan bonito esto. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en esto, que nos trae aflicciones, ¿cierto que sí? Esa carne que nos trae problemas a veces. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguimos siendo de carne. Seguimos teniendo tentaciones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Nosotros en verdad necesitamos presentarnos ante Dios. Llegará el día de su venida. Llegará el momento en que un día estaremos en la misma presencia de Dios. Hoy la gente está preocupada porque escuchan terremotos. Hoy la gente está preocupada porque escuchan guerras y rumores de guerras. Y la gente no sabe qué hacer. Esta semana estaba hablando con los compañeros en la oficina y entonces decían, ¿cuántas pruebas faltan? ¿O cuántos momentos faltan? ¿O qué falta para que venga el Señor? Y entonces yo les dije, en realidad no nos interesa saber qué falta para que el Señor venga. En realidad lo que nosotros necesitamos saber es que estemos en santidad para Dios. No nos debe preocupar si hay terremotos o no los hay. En la Biblia habla de terremotos desde mucho tiempo atrás. No nos estamos preocupando si van a venir guerras o rumores de guerras, si viene la tercera guerra mundial o no. Bendito el nombre de Jesús. Pero sí, tenemos que estar en santidad.
En la carta a Tesalonicenses, el capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el verso 19 dice: hermanos, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Usted quiere encontrarse ese día con el Señor? ¿Usted está esperando ese día? ¿Usted quiere que ese día llegue? Hay que estar en santidad. ¿Usted quiere guardar su vida para Dios? ¿Usted quiere que su nombre pase a la lista? Como diría el himnólogo, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Dios sabe tu nombre. Dios mencionará tu nombre. Aquel día, Dios que levantará esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, usted y yo estaremos incluidos. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con aquellos que Él ama, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y viva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Adoremos en esta mañana al Señor. Llegará ese día. Llegará ese momento donde quedarán atrás las dificultades, las pruebas, los llantos, los problemas en el hogar, los problemas con mi vida, las fallas hacia Dios. Y llegará ese día que tanto estamos esperando.